bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, nos adentraremos en la vida de uno de los líderes más emblemáticos y controvertidos de la historia, Napoleón Bonaparte. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos los momentos clave que forjaron la leyenda de este carismático líder. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas, si te gusta este tipo de contenido. Ahora sí empecemos. Nuestro relato comienza en la pintoresca isla de Córcega, donde el joven Napoleón nació el 15 de agosto de 1769. Siendo el segundo de 8 hermanos, su familia pertenecía a la nobleza menor, pero vivían en una modesta casa en Ajaccio. A temprana edad, Napoleón mostró un intelecto excepcional y una avidez insaciable por el conocimiento. Su amor por la lectura y la historia lo llevó a sumergirse en los grandes relatos de la antigüedad, quedando fascinado por las epopeyas de Alejandro Magno y Julio César. Una vez cumplidos los 9 años de edad, fue enviado a estudiar al continente, a la ciudad de Autun, en Francia. Allí, se destacó rápidamente por su inteligencia y por su habilidad para las matemáticas y la estrategia. A pesar de la nostalgia por su amada Córcega, la experiencia en la escuela le abrió las puertas a un mundo de nuevas oportunidades. A sus 15 años de edad, Napoleón ingresó a la prestigiosa Academia Militar de Brienne-le-Château. Aunque fue un periodo difícil para él, ya que provenía de una cultura diferente y sufría prejuicios por su acento corso y su origen modesto, su talento y dedicación sobresalieron. En 1785, aún con 16 años, se graduó como subteniente de artillería y se unió al ejército francés. Aunque sus primeros años en el ejército fueron difíciles debido a la Revolución Francesa, que desató una serie de cambios políticos y sociales en Francia, su compromiso y talento para el liderazgo lo llevaron a ascender rápidamente en las filas. Durante su tiempo en el ejército, Napoleón demostró su valía en numerosas ocasiones. Su destacado desempeño en la defensa de Toulon contra los británicos lo catapultó a la fama y le valió el rango de general a la edad de 24 años. A pesar de la inestabilidad política de la Revolución Francesa, Napoleón vio la oportunidad de destacarse en un contexto caótico y en constante cambio. Su genialidad militar y capacidad para tomar decisiones rápidas y audaces lo llevaron a cosechar una serie de victorias importantes, como la Batalla de Austerlitz o la Batalla de Jena-Auerstedt. En 1804, Napoleón Bonaparte alcanzó el punto culminante de su carrera al tomar una decisión sin precedentes, autoproclamarse emperador de los franceses. Esta ambición por el poder y el dominio absoluto se convirtió en uno de los actos más emblemáticos de su gobierno y marcó un momento crucial en la historia de Francia. Después de consolidar su posición como primer cónsul de Francia, Napoleón se encontraba en la cúspide de su poder político y militar. Fue el 18 de mayo de 1804 cuando Napoleón convocó una asamblea de notables en Saint-Cloud para discutir y aprobar la idea de convertir a Francia en un imperio. La asamblea estuvo de acuerdo y votó unánimemente a favor de establecer el imperio, con Napoleón como emperador. El 2 de diciembre de 1804, la majestuosa coronación de Napoleón como emperador tuvo lugar en la icónica Catedral de Notre-Dame de París. Con la coronación, Napoleón estableció el Segundo Imperio francés, que se mantuvo hasta 1870. Su gobierno fue caracterizado por una serie de reformas internas que revolucionaron la sociedad y el sistema legal francés. Una de las reformas más notables fue la promulgación del Código Napoleónico, un cuerpo de leyes civiles y penales que unificó el sistema legal francés y se convirtió en un modelo para muchos otros países. A pesar de sus éxitos y su ascenso como emperador de los franceses, el apetito insaciable de Napoleón por el poder eventualmente lo llevó a su propia caída. Su ambición desmedida y su deseo de expandir su dominio sobre Europa provocaron una serie de conflictos que resultaron en su declive como líder y su posterior exilio. En 1812, Napoleón decidió embarcarse en una ambiciosa campaña militar contra Rusia, conocida como la Campaña de Rusia. Su objetivo era derrotar al ejército ruso y obligar al zar Alejandro a aceptar sus términos y alianzas. Sin embargo, la campaña resultó ser desastrosa para las fuerzas francesas. El ejército ruso utilizó una táctica de retirada y tierra quemada, destruyendo los recursos y las ciudades a su paso,
lo que dificultó el abastecimiento de las tropas francesas y dejó al ejército de Napoleón debilitado y desesperado por regresar a Francia. El invierno ruso fue especialmente cruel y los soldados franceses se enfrentaron a condiciones extremadamente adversas. La falta de suministros, el frío extremo y la resistencia rusa resultaron en una pérdida masiva de vidas y un debilitamiento significativo del ejército de Napoleón. En 1814, las fuerzas aliadas europeas, lideradas por Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia, aprovecharon la debilidad de Napoleón después de la campaña de Rusia y lanzaron una invasión a Francia. Esta invasión, conocida como la Campaña de Francia, llevó a una serie de enfrentamientos y batallas que finalmente culminaron en la entrada de las tropas aliadas en París. Ante la presión de los aliados y la falta de apoyo interno, Napoleón se vio obligado a abdicar como emperador de los franceses en abril de 1814. Se le concedió el título de emperador de la isla de Elba y fue exiliado a esa isla en el Mediterráneo, donde parecía que su reinado había llegado a su fin. El 1 de marzo de 1815, Napoleón Bonaparte escapó de su exilio en la isla de Elba y desembarcó en el sur de Francia con un pequeño ejército compuesto por seguidores leales. A medida que avanzaba hacia París, su presencia y carisma atrajeron a muchos franceses que aún lo veneraban como su líder. Este retorno de Napoleón a Francia se conoció como los 100 días. Durante este periodo, el emperador depuesto intentó revitalizar su imperio y reunificar al país bajo su gobierno. A pesar de sus esfuerzos, los líderes europeos vieron a Napoleón como una amenaza y se unieron en su contra. En respuesta a la reaparición de Napoleón, las naciones europeas formaron la Séptima Coalición, cuyo objetivo era derrotar nuevamente al emperador francés y restaurar la paz en Europa. La famosa batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 en Bélgica, sería el enfrentamiento decisivo que determinaría el destino de Napoleón y de Europa. Napoleón, liderando personalmente a sus tropas, se enfrentó al ejército combinado de Gran Bretaña y Prusia, liderado por el duque de Wellington y el mariscal Gebhard Leverett von Blücher. Finalmente el ejército de Napoleón fue derrotado en esta batalla, marcando el final de su intento de regresar al poder. Después de esta derrota devastadora, Napoleón fue capturado y exiliado a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de su vida en cautiverio. El legado de Napoleón Bonaparte perduraría a lo largo de la historia, dejando una profunda huella en el mundo político y militar. Su ambición y habilidades militares lo convirtieron en una figura legendaria, cuyas acciones y legados siguen siendo objeto de debate y estudio hasta nuestros días. La era napoleónica dejó una profunda influencia en la configuración de Europa y sentó las bases para los cambios políticos y sociales que marcarían el siglo XIX. Gracias por acompañarme a lo largo de esta historia, nos vemos en el próximo video.